Este episodio de HR Stand Out es auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Ivonne Arroyo y seré su host. HR Standout es un espacio en donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas que impactan la profesión. Bueno, amigos, aquí estamos en un capítulo más de nuestro podcast HR Standout. Y hoy nos visita la señora Bianca Negrón. Ella es experta, estratega en todo lo que tiene que ver con marca personal. Y hoy vamos a estar tratando un tema bien interesante, que es el desafío del balance entre la familia y el trabajo durante el verano. Podemos decirle como hashtag la locura de la vida o algo así. Así que bienvenida, Bianca, qué bueno que estás con nosotros Ivonne. hoy. Un placer. Así que iniciando el tema rapidito, ¿verdad? Para que las personas que nos acompañan, nuestra audiencia que nos está viendo o nos está escuchando en el día de hoy, te conozca un poquito mejor, háblame un poquito de ti, qué tú has hecho, a qué te has dedicado todos estos años. Pues me especializo en el área de apoyar a las empresas en todo lo que es la reputación, todo lo que es la marca empleadora, crear y sobre todo estrategias que sean innovadoras para que la experiencia del colaborador sea positiva. Entonces, buscando ese balance de vida y trabajo que muchas veces se nos puede escapar, Claro. pero hoy en día es algo bien importante, sobre todo en las empresas. Claro, excelente, pues qué bueno. Y ven acá, este tema de los campamentos de verano, del balance entre la familia y el trabajo, ¿cómo es que te llama la atención? ¿Por qué consideras que el verano representa uno de los mayores retos para el balance entre la vida personal, ¿verdad? Y la profesional de muchas familias, de muchas personas que trabajan? Pues mira, es un reto porque lo vivo a diario. Muchos de mis clientes en el aspecto de coaching de carrera vienen a veces con el tema de que voy a tener que dejar el trabajo, me está consumiendo, verano es muy retante. Con mamás, colegas, uno escucha esos retos. Y como mamá también lo veo. Claro. Tengo la bendición de trabajar desde la casa, pero me cuestiono, ¿qué hace un papá en verano? Que muchas veces esto empieza desde mayo. Claro. Y se expande un poquito más, se extiende casi un poquito de esas primeras semanas de agosto. ¿Qué hago con este niño? Y entonces lo que muchas veces veo es de campamento a campamento a campamento. Y no es cuestión de juzgar porque el papá, la mamá tiene Hay que buscarle trabajar. algo que hacer a los muchachos. Correcto. Entonces Claro. ese desafío existe y pues la cuestión es preguntarnos qué podemos hacer como empresa para apoyar, sobre todo en verano, que entre esa locura y ese reto. Y le comentaba casualmente yo a Bianca, le digo, Bianca, yo tengo uno de 17 y otro de 20. Y el reto cuando son grandes Claro. es que las agendas de ellos se complican y por lo tanto la de uno también. Correcto. Entonces somos 3, pero hay 2 carros. Entonces, ¿cómo nos administramos, cómo nos distribuimos? Todos con unas agendas bien complicadas. Así que no hay duda de que el reto no es solo por el campamento de verano o porque los niños son pequeños. Yo creo que hay que hablar un poquito más acerca de las diferentes etapas de la vida que tienen los hijos. Así que, atado a eso, ¿qué cambios tú has observado en las dinámicas familiares de los colaboradores en los últimos años? Pues mira, yo veo muchísimo el que hablamos de los cambios en el mundo y hablamos de todos estos cambios que están sucediendo, pero muchas de las veces que trabajo con las empresas veo que la empresa no se ha temperado a los cambios. Como que vino COVID y todo el mundo fue bien mental Bien abierta. flexible. Sí, y de repente ya no existe el COVID, pues vamos a hacer otra vez restrictivo. Ya. Y cuando vienen estos retos y las realidades que vemos en la familia hoy en día, que vamos a pensar en una casa a lo mejor que está papá y mamá, Claro. ambos trabajan, trabajos de 8 a 5, trabajos a lo mejor de 9 a 6, más un tráfico que te coge casi 1 hora y media en llegar a la casa. Correcto. También vemos madres solteras que tienen este reto. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un Puerto Rico que a lo mejor muchas de las personas han emigrado, así que el núcleo familiar se hace mucho más corto. Claro. En que a lo mejor ya no tenemos una tribu como antes que podemos dejar a los hijos, ¿verdad?, con otras personas. Entonces, hay un poco está más limitado en quién me apoya a mí en la crianza de mis hijos, ¿verdad? Y cómo la empresa también podría ayudarme, porque creo que a lo mejor el que nos escucha y nos está viendo dice, pero es que yo como patrono, ¿qué
¿Qué responsabilidad tengo yo? Claro. Y yo tendría que decir que hay mucha responsabilidad. Hablamos del futuro del trabajo, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de todas estas necesidades, pero se nos olvida que el futuro del trabajo depende de esa persona que está trabajando también en la empresa, de cuán agobiado se siente, de cuán estresado se siente. Claro. Y ahí es que viene el aspecto de la salud mental. Claro. No tan solamente la mental, la emocional. Y hay un reporte que leí que decía que el 42% de los padres reportó que esa carga emocional en verano aumenta. Así que está la realidad, está la necesidad, y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo como empresa para apoyar a que esa carga emocional no sea tanta? Sí, que verdaderamente sienten unas presiones específicas de parte del patrono. Claro. ¿Tienes alguna lista de algunas de esas presiones que pueda existir, que la gente sienta que porque el patrono puede decir, yo soy bien empático, yo entiendo a mi gente, yo creo espacio, y vamos, yo no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Pero a pesar de, estamos escuchando a la gente, estamos escuchando cuáles son esas presiones que están sintiendo. Y yo creo que muchas veces pensamos que la empatía lo resuelve todo, pero una cosa es ser empático y otra cosa es la acción. Excelente, que realmente está allí para ellos. Claro. Y una cosa tan sencilla. Que la acción es verdaderamente la empatía. Claro. Porque la empatía es decir, te escucho, sí, ajá, te entiendo, pero, pues, el pero ya ahí se detuvo la empatía. Correcto. Continúa, disculpa. Y qué buen punto tú traes, porque muchas veces esto está sucediendo desde la primera línea de ese colaborador con ese supervisor, con ese líder. Entonces, a lo mejor dirán, es que yo no puedo hacer algo para que beneficie a todo el mundo porque yo no tengo dinero. Ya. ¿Verdad? Porque por ahí es que viene. Todo el tema va a ser dinero. Claro. Entonces, o sea, producción. Correcto. Claro. Y tú dirías, ¿cuáles son esos estresores? Uno de los estresores dentro de ese estudio decía, el no saber o el tener esa preocupación, ¿quién está cuidando a mi hijo? ¿Quién está cuidando a mi hijo? Y me pareció bien interesante porque muchas veces todas las escuelas no ofrecen campamento. En tu caso, por ejemplo, a lo mejor no necesitas campamento. El mío va a 6 años, ¿verdad? Tenemos una diferencia de edades. Pero hay unas realidades, y aquí es que viene una parte de recursos humanos que para mí es importante. ¿Estamos escuchando realmente al colaborador? Yo siempre visualizo a un HR que se va a personalizar. ¿Por qué? Porque la necesidad que yo tengo, que Bianca tiene, no es la misma de la de Ivonne. Claro. Entonces yo me tengo que sentar y yo tengo que escuchar que esta tiene un niño de 6 años, pero los niños de acá son diferentes. Sí, los de Ivonne son de 17 y 20. Entonces, ¿qué necesidades tú tienes versus las mías? Y a lo mejor alguien dirá, no, pero pues esto no es un restaurante que yo creo el combo perfecto. Pero mi gente, especialmente las empresas que nos escuchan, estamos llegando a este punto. Sí, y no es necesariamente que tengas todas las alternativas posibles. Pero yo creo que sí, definitivamente podemos hacer algunas estrategias, que me gustaría que hablaras ahora en concreto de algunas estrategias que tú, en tu experiencia y en tu carrera, hayas visto que hayan patronos que hayan implementado para apoyar, porque estamos hablando hoy del tema, y este es un buen tema para otro podcast que lo voy a tomar, lo voy a dejar aquí detrás en mi cabeza. Estamos hablando de los hijos y el cuidado durante el verano y los desafíos del verano, pero tenemos que hablar también de esos empleados que son cuidadores de los adultos mayores. Una realidad que aquí está cada vez más creciente. Claro, sí. Así que eso será un tema que trataremos en otros de nuestros episodios. Pero, ¿qué estrategias tú piensas que un patrono podría implementar para apoyar a su gente en tratar de reducir las presiones innecesarias, el estrés, etcétera, etcétera? Mira, vamos a empezar con la parte de que todo el mundo va a decir, es que yo no tengo dinero. Claro. No tengo dinero, soy una empresa pequeña. Yo creo que aquí no tiene que ver cuánto presupuesto tiene y cuán grande tú eres. Cosas bien sencillas que podríamos hacer sin presupuesto. Podríamos trabajar, lo primero, flexibilidad de horario. Yo sé que va a depender de la necesidad tarea operacional. Correcto. Claro. Pero entonces, ubiquemos. ¿Puedo hacer una flexibilidad de horario? A lo mejor una semana comprimida. Claro. A lo mejor puedes entrar más temprano para que puedas salir más temprano. A lo mejor está bien, hacemos algún arreglo en la hora de almuerzo. También están los Summer Fridays. Los viernes traes a tus hijos y alguien dirá, ¿y qué yo voy a hacer con los hijos? Pues mira, dependiendo otra vez. De las edades. De las edades y también de cómo las tareas de la responsabilidad del colaborador, puedo designar un área.
Claro. ¿verdad? Y a lo mejor llevar a alguien a que a lo mejor esté allí, otras partes, otro horario, ¿verdad? Esté con el papá. También podría ser una flexibilidad híbrida. Ya. Entonces, a lo mejor 2 días a la semana en la casa, 3 días en la oficina. Otras cositas que podría hacer es bring your child to work, que a veces se hace durante el año, que lo traigas a trabajar durante un día. Y aquí una bien importante, alianzas. Yo creo mucho en las alianzas y a lo mejor al principio no lo dije, parte de mi background es educadora. Yo he sido maestra de preescolar y soy profesora de universidad, así que conozco esto. Qué bien. Las alianzas. Hay muchas escuelas, cuidos, centros de tutorías que tienen campamento, que muchas veces salir a mercadearlo se les hace difícil. Entonces, ubiquen qué área tú estás, qué escuela hay, qué centro hay y haz una alianza. Sea un descuento para mis empleados. Claro. Sea a lo mejor un estipendio. He escuchado de empresas aquí en Puerto Rico que dan estipendio. He escuchado de empresas aquí en Puerto Rico que designan un área y hacen campamento en junio y en julio, porque julio es lo peor. Julio es lo Julio peor. es el peor, claro, porque tiene un montón de días feriados además. Y Claro. usualmente los campamentos en las escuelas son junio, no son julio. No son julio. ¿Y tú sabes quién ha salido a rescatar julio? ¿Quién? Las iglesias. Mira. Me ha parecido bien interesante. Muchas iglesias hacen campamentos de una semana. En julio. En julio, a veces gratis o a bajo costo. El reto es que son hasta el mediodía o hasta la 1 de la tarde. O sea, que sigue, o sea, ¿qué hago con el otro mediodía? Correcto, entonces ahí trabajas el que a lo mejor esa semana, pues una semana comprimida Claro. o buscas cómo arreglar. Yo creo que no importa qué presupuesto tengamos, es identificar cuál es la necesidad, porque aquí que tenemos que hacer un diagnóstico. Sal y no esperes salir en mayo, en junio, a ver qué es lo que está pasando. Comienza a lo mejor desde enero, febrero. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la realidad de mis colaboradores en verano? ¿Y qué yo puedo hacer para apoyarlo? Yo para diría estén que listos. antes, yo diría que No, desde si diciembre pueden. hay que empezar a hacer la encuestita de cuál es la necesidad para prepararnos al verano, que eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Por qué tú piensas que todavía existen organizaciones que no están preparadas para responder a estas nuevas realidades familiares? Porque nos quedamos en el pasado, nos quedamos pensando que si las otras generaciones pudieron, porque yo me encuentro con Wow. eso Qué en bueno que muchas traes ese empresas. tema. Claro. Estos son unos changuitos, estos son unos llorones, porque la nueva generación no quiere tener hijos. Entonces, esta es la pregunta. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas en campamentos de 2 días, en donde llevamos a los hijos de los empleados, les enseñamos las carreras que hay ahí, las oportunidades, y son fabulosos, y integramos también a los papás. Y esta es la pregunta para ti como empresa. ¿Quién quieres ser en el futuro de la nueva generación? Porque la nueva generación lo que está viendo son unos padres ausentes, cansados, estresados, que no tenemos tiempo. Esta es la generación que está creciendo con el iPad porque no puedo contar con mi mamá y con mi papá. Es la generación que está en las redes sociales y los están a veces hasta criando. Y tú dirás, pero es que yo como empresa no soy responsable de la crianza. Claro. Pero sí somos responsables porque la infancia de ellos, el crecimiento de ellos depende de cómo nosotros tratamos a su papá y a su mamá. Claro. Ellos lo están viendo. Ese es el futuro CEO, ese es el futuro doctor, maestro, ingeniero, el project manager que va a decir, ¿tú sabes qué? En esa empresa trataban a mi mamá y cuando mi mamá o mi papá necesitaba esa flexibilidad, estaban, yo quiero trabajar ahí. Está excelente porque realmente es, yo siempre cuando trato el tema de las generaciones, que la gente, y puede haber alguien que hable un poco peyorativamente Claro. o negativamente Sí, de estas generaciones modernas que antes era así, antes era asado. Mira, pues sí, es verdad, antes era así, antes era asado, ahora no lo es. Esa es una. Y la segunda es, yo le digo, seamos bien juiciosos en cómo nos expresamos acerca de las nuevas generaciones, Correcto. porque fue la generación anterior la que moldeó la generación actual. Entonces, la responsabilidad, pararnos como responsables dentro del proceso, yo creo que es sumamente importante. Estoy contigo porque yo creo que a lo mejor el que esté escuchando de una empresa diga, es que yo no soy responsable de la crianza. Pero y es verdad, pero eso no. no eres responsable de la crianza, pero el que está trabajando contigo es responsable de la crianza y por tu falta a lo mejor de estrategia,
falta de flexibilidad, le está afectando el cómo está criando. Y al Eso final mismo. del día nos va a afectar a nosotros, porque lo veo cuando trabajo con estudiantes. La mayoría quiere ser influencer, emprendedor, no quiere trabajar en las empresas. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad. Porque sienten que están ahí con una camisa de fuerza. Y es que las empresas entiendan que la experiencia del empleado, del colaborador, no termina cuando poncha, no termina cuando sale de la oficina. La experiencia del colaborador continúa en la casa, porque el hijo escucha. El hijo escucha lo que dice mamá o papá del jefe, de cómo lo tratan, de que no quiere ir a trabajar por esto y esto. Claro. Así que esa experiencia continúa en la casa y nos afecta a todos. Tú sabes que me está bien interesante, me vino así como que este pensamiento mientras te estoy escuchando, que observen que esta nueva generación valora el estar presente para sus hijos y probablemente lo valoran porque son una generación que sus padres no estuvieron presentes. No estuvo ahí. Entonces, no estuvieron presentes y se dan cuenta de la necesidad que hay de estar presente. Pregunta que te hago, elaborando un poquito en ese tema, ¿qué significa ser o presentarse como una marca empleadora moderna? Como un patrono moderno que se atempera a todo esto que nosotros estamos hablando. Y me encanta la pregunta. ¡Ay, qué bueno! Me encanta Me la alegra. pregunta porque muchas veces pensamos que el tener una marca empleadora, ¿verdad?, moderna, yo muchas veces por ahí está ese loguito de Great Places to Work. Ajá. Y con eso es el checkbox. Claro. Y no necesariamente, porque el ser una marca empleadora moderna, yo tengo que tener esa capacidad de conocer a mi colaborador y de estar dispuesto a cambiar a medida que los tiempos cambian, que las necesidades cambian. Y yo creo que muchas veces pensamos, y lo veo a diario, sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn, en foto todo está lindo, Claro. en foto todo es hermoso. Claro. Pero hay algo bien importante, realmente lo que yo veo es lo que yo vivo dentro. Ya. Y muchas veces cuando yo entro a la empresa, no es lo que vivo. Así que es bien importante, yo siempre lo digo. Hay que ser consecuente entre palabra y acción. Correcto, a veces yo hasta digo, es una marca Photoshop, porque hoy en día que vemos que todo se puede poner un filtro y todo está hermoso y bello. Pero cuando yo entro o comienzo el proceso, no está. Así que una marca que se atempera a los tiempos es una marca que tiene esa capacidad de cambio, que acciona los cambios, ¿verdad? Que aporta y apoya a todos por igual de cierta manera, porque yo sé que para algunos dirá, es que yo soy un empleado de línea, yo no puedo tener esa flexibilidad de trabajar desde la casa, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Sí que ahí viene el tema de las alianzas que mencionabas hace un ratito atrás, o sea, es de repente pelea, pero... Es identificar, y yo creo que todos queremos ser ese empleador del futuro, pero realmente es preguntarnos qué tengo que hacer, cómo voy a cambiar y sobre todas las cosas, cuando no estoy cumpliendo, quién voy a ser. Claro. Pregunta que te hago, ¿cómo se puede convertir, verdad, el tema de la flexibilidad y los modelos híbridos en una herramienta estratégica y no simplemente en un beneficio? Excelente. Yo creo que a veces el reto está, porque lo he estado escuchando desde el COVID, ¿verdad? Que muchas empresas, incluso grandes, las han ido reestructurando o cambiando. Claro. Y yo creo que algo que tendríamos que hacer es establecer el cómo entrenamos a nuestros líderes para generar esa confianza y el accountability. Creo que ahí hay un reto, porque muchas veces, a lo mejor de la manera en que hemos funcionado, es que tengo que estar allí para verlo, ¿verdad? Claro. Para ver lo que está pasando. Entonces, ¿de qué manera yo capacito a mis líderes para generar esa accountability y que la persona que a lo mejor está, ¿verdad? Y está disfrutando o tiene esta posibilidad, pueda sentir que el apoyo está, que la confianza está, que la comunicación está. Qué interesante que lo pones porque el tema de la confianza en los equipos de trabajo en este mundo híbrido es fundamental para que funcione. Correcto. Entonces, por supuesto, la confianza está atada a la comunicación y no es tan solo del patrono, que yo creo que esto es una parte también que a todos los que nos escuchan es importante también trabajar en nuestra base de colaboradores acerca de la importancia de la comunicación como instrumento de rendición de cuentas y no de que yo quiero saber absolutamente todo lo que tú haces. No es de eso de lo que se trata. De lo que se trata es que si estás trabajando remoto,
quiero asegurarme de que estamos alineados, de que estamos... Entonces, esto como diría el gringo, un two-way street, ¿verdad? Como diríamos en inglés. Y yo creo que es importante que la gente lo tenga claro también. Y yo creo que ahí la importancia va a recaer en expectativas. Y la importancia también desde el área de recursos humanos, entonces si esta posición es híbrida o esta posición es remota, déjame redactar un job description que realmente que se atempere. Claro, porque es que no puedo darle un copy-paste, claro, ¿verdad? Y yo creo que ahí es que viene el reto de estas empresas que quiero tener una buena marca empleadora y estoy visualizándome hacia el futuro. Ok, el futuro también influye en que cómo le voy a dar las instrucciones, cómo va a estar la comunicación, cuáles son las expectativas, esa descripción de puesto, todo eso se va a tener que cambiar dependiendo, ¿verdad?, de lo que estemos haciendo como empresa. Excelente. Pues Bianca, para mí ha sido un inmensísimo placer tenerte en el día de hoy. Espero que se hayan llevado, yo estoy segura que se llevaron mucha información relevante y pertinente para reflexionar acerca de cómo podemos seguir haciendo nuestros lugares de trabajo lugares más competitivos, lugares donde la gente quiere estar. Sabemos que el problema, ¿verdad?, el desafío, porque no es un problema, el desafío del reclutamiento está presente, sigue ahí, y trabajar con este tipo de estrategia nos puede dar una ventaja competitiva en el mercado de empleo. Así que, Bianca, que tengas excelente día. Muchas gracias por haber participado en el día de hoy. Muchas gracias. Bien, hasta la próxima. Este episodio de HR Standout fue auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. No olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestras plataformas en las redes sociales.